damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bueno, gracias al Todopoderoso, una vez más hemos podido avanzar, ¿no?, en estos estudios. Hoy nos toca compartir el capítulo 63 del libro de Isaías. Imagínense, estamos en el capítulo 63. Cuando empezamos, ¿se acuerdan que les había dicho cuando empezó? Ustedes vayan a buscar capítulo 1, que va a llegar un momento en que van a decir: ay, ya estamos cansados de Isaías, no hay pico otra cosa que compartir que no sea Isaías. Ay, se dio, ¿se acuerdan? Más Isaías. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, pero así como les dije, aconteció. Hay personas, hay hermanos que ya no soportan, o de alguna razón ya no pueden más escuchar este libro. Yo les quiero decir nomás una cosa. Si ustedes analizan muy bien el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el libro más usado en el Nuevo Testamento, los escritos más usados por Yeshua, por los apóstoles, son precisamente textos del libro de Isaías. El libro más completo que se encontró en Qumran es el libro de Isaías. Probablemente el libro que más consideraban como su libro sagrado era el libro de Isaías. Porque Isaías es una escuela, como lo que muchos no pudieron entender eso. Isaías no es simplemente un libro, Isaías es una escuela, es todo un estilo de entendimiento del pueblo hebreo, que arrancó allá desde el tiempo del rey Acaz y probablemente termina en los tiempos cerca ya de los macabeos. ¿Qué les parece? Probablemente termina ahí, probablemente seguía escribiéndose, ya cercano ya al tiempo de los macabeos, ya en pleno apogeo griego. El trito de Isaías probablemente son varios escritores. Aquí ya no define más simplemente uno, que tenían varias posturas, varias ideas, varios pensamientos, y empiezan a narrar de acuerdo a lo que ellos creían que se estaba acercando en los últimos tiempos, de acuerdo a las profecías finales que estaban ellos notando que iba a venir para los tiempos peligrosos, tiempos de conquistas, imperios que iban cayendo, imperio persa que iba cayendo, imperio helenístico que estaba surgiendo con el poderío de Alejandro Magno y otros. Y también ya con la mentalidad probablemente ya de los tiempos finales se estaba redactando este libro, pero muchos que quieren escuchar los 7 dragones y los 10 cuernos de Apocalipsis. Hermano, es una bendición que el Padre nos haya podido permitir haber podido llegar hasta el capítulo 63. Nos falta 3 capítulos para culminar, 3 capítulos. Creo que muy pocas veces en Isaías hemos compartido más de 2 veces un capítulo. No me recuerdo muy bien. Muy pocas veces. De tantos capítulos que compartimos, ya inclusive yo no le pongo más números a los estudios, simplemente por capítulo nomás. Es una bendición. Para mí ha sido una bendición. Y increíblemente, siempre pensé que tal vez algunos capítulos de Isaías nada más son muy interesantes, pero no. Cada capítulo era un tema impresionante. Cada capítulo era una aventura que el Padre nos permitía. Y ahora también, este capítulo también. Por eso, espero que haya podido, para la mayoría de los que han seguido el libro de Isaías, haya sido una bendición. Y así como el pueblo de Israel salió de Egipto, y lo que le cansó a ellos era el maná que venía del cielo, imagínense. El maná que venía del cielo fue lo que les cansó. A muchas personas también le va a cansar lo que viene de Dios, porque están habituados a escuchar pensamientos humanos, interpretaciones humanas, características sentimentales de los hombres.
triste, ¿no? Eso. Y ha ocurrido, y ocurre. Pero yo seguiré adelante. Esto es lo que el Padre puso en mi corazón para compartir, y yo quiero compartirle. Después de este capítulo, después de este libro de Isaías, vamos a entrar en en el libro ya de Brígidas, ya de Hechos. Y espero que puedan también aprender muchas cosas allí. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a comenzar con el libro de... no me parece. Sí, tiene que ver. Ya, por eso, vamos a entrar. Ahora sí van a... ya, no quiero spoilear todo. Ustedes quieren que spoilee todo. Tengan nomás paciencia. Tengan paciencia. Igual, dejen sus comentarios. Ahora no voy a poder responderle, pero después vamos a responder porque vamos a entrar directamente al texto. Dice acá, arranca así. ¿Quién? Miren, bueno, para tener una idea, el 62 hablaba del amor a Sion, de la restauración de Jerusalén, la esperanza que el Padre tenía con Jerusalén. Versículo 12 terminaba, y les llamarán pueblo santo, redimido del Eterno, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Arranca ya con la esperanza futura probablemente de que Jerusalén sea el lugar donde se establezca el reino del Eterno. De acuerdo al pensamiento que estaban teniendo los israelitas en aquel tiempo, pensando en ese tiempo y para su futuro. Entonces ya el capítulo 63 habla de la justicia que el Todopoderoso va a hacer hacia su pueblo. Por ejemplo, el título que le pone en Reina Valera es el Día de la Venganza del Eterno. Pero me gustó este título que le puso Nueva Traducción Viviente. Dice, juicio contra los enemigos del Eterno. Fue el que yo le puse en nuestra portada. Juicio contra los enemigos del Eterno. Entonces dice acá, arranca así. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces, hay una pregunta con respuesta aquí. Hay una pregunta con respuesta. Primero pregunta, ¿quién es este que viene y sale a un lugar de Edom? Y sale a un sitio específico en Edom, porque Edom es un país, un reino, y habla de una capital llamada Bosra. Bosra. Y habla que viene con vestidos rojos, o manchado, ¿no? O manchado. Bueno, dice después, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. O sea, pregunta y responde. Pregunta y responde. Como recién estaba mencionando, el texto de Isaías no está muy definido de que sea un solo escritor. El texto de Isaías probablemente, de acuerdo a lo que están los filólogos que están investigando, hayan sido una serie de escritores que hayan combinado todo este trabajo para después editarlo, y su edición probablemente culminó ya en tiempo de los macabeos. Allí terminó. Por de ahí que vemos cómo los judíos, los israelitas de Qumran, guardaron y prepararon y escribieron detalladamente este libro de Isaías. Porque todavía estaba en vigencia, todavía estaban como en edición, en redacción. Lo iban acomodando, lo iban estructurando de acuerdo a los acontecimientos que iban pasando. Porque ellos pudieron notar que este libro no solamente tenía una idea de los acontecimientos momentáneos, sino también tenía una característica profética bien avanzada para aquellos tiempos, bien desarrollada. Por eso le era muy impresionante este libro, por los términos que se usaba también. Y claro, eran discípulos del primer escritor, que fue Isaías, ¿no? Ahora vamos a entender un poco sobre Edom y sobre Bosra. Por eso quiero leer esta nota, y tengan paciencia porque vamos a leer una larga nota. Primero, Nueva Traducción Viviente dice así, Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Pregunta, ¿no? Y la respuesta, soy yo, el Eterno, proclamando su salvación. Soy yo, el Eterno, quien tiene el poder para salvar. O sea, el Todopoderoso
se personifica en este relato como el que viene a traer justicia a Jerusalén, y vamos a escuchar por qué. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que habían hecho estos habitantes de Edom? Primeramente, ¿quién era Edom? Acá en Génesis 25, 29 aparece un texto. Dice: cierto día, mientras Jacobo preparaba un guiso, Esaú, su hermano Esaú de Jacobo, volvió del desierto agotado y hambriento. Esaú dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. En realidad, Esaú va a tener, o sea, los descendientes de Esaú no son esautitas, sino van a tener 3 nombres, ¿no? Esaú, Edom y después Idumeo o Idumea. Y vamos a ver después por qué aparece ese tercer nombre, que ya es una transliteración al griego. Ya cuando los idumeos ya estaban influenciados por la cultura griega, se cambian a idumeos y su país se llama Idumea y forman parte después del pueblo hebreo. Bueno, entonces acá aparece de dónde sale ese nombre Edom, que significa rojo, dice. Ahora, miren lo que los profetas hablaban acerca de Edom. ¿Qué fue el problema que tuvieron los israelitas con Edom y para que el Todopoderoso traiga justicia contra ellos? Jeremías 49:13, año 580 ante el Mesías aproximadamente. Pues juré por mi propio nombre, dice el Eterno, que Bosra, la capital de Edom, se destruyó en objeto de horror y en un montón de ruinas. Se burlarán de ella y la maldecirán todas sus ciudades y aldeas quedarán desoladas para siempre. Esto era una profecía que estaba dando el profeta Jeremías sobre Edom y sobre su capital, que iba a ocurrir, dijo, va a quedar desolada. Amós 1:12, año 740. Amós era un profeta contemporáneo probablemente del profeta Isaías, y miren lo que redactó en su libro en el año 740 aproximadamente. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temán y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Ya desde aquellos tiempos también había profecía contra Edom y contra esta ciudad Bosra. Abías también había profetizado, y no solamente profetizado, había aclarado cuál era la razón por la cual el Todopoderoso iba a traer este juicio contra Edom y contra su capital Bosra. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Dice acá, a causa de la violencia que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudar. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regocijarte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. O sea, todo lo que no debiste hacer. Para poder tener en contexto, los edomitas, en el momento de que los israelitas, los judíos, eran invadidos por Babilonia, ellos que hicieron un poco antes, ya vamos a ver un dato histórico ahí que está abajo, los edomitas ya venían conquistando territorios de Judá, aprovechando que Babilonia venía cercando a los judíos, cercándolos hasta que se quedaron ahí en Jerusalén. Los edomitas venían detrás, saqueando, arrasando, guiando muchas veces a los babilonios, y
dice que cuando algunos judíos trataron de escapar en alguna región, ellos eran capturados por edomitas y entregados a los babilonios. Entonces ellos, mientras veían que Judá era invadida, ellos, según este texto, se burlaban, menospreciaban. Y no solo eso, una vez que los babilonios tomaron Jerusalén, después ellos vinieron y entraron y todo lo que quedaba saquearon. Por eso también después de conquistar Nabucodonosor a Jerusalén, después vino y los conquistó a los de Bosra, ¿no? A los de Edom. Porque escucharon que ellos, porque se acuerdan que Nabucodonosor había puesto un gobierno ahí en Jerusalén. Entonces estos edomitas se convirtieron en saqueadores, en asaltantes. Entonces después Nabucodonosor dijo, vayan y arrasen con esa ciudad también. También ellos fueron arrasados. Bueno, esto fue lo que hizo Edom contra su pueblo, con el pueblo de Israel. Ahora, esto es importante porque en la actualidad Edom es considerado no solamente como un pueblo del pasado, sino como una mentalidad o un espíritu, así como se dice vulgarmente, ¿no? Un espíritu, ¿no? Espíritu de Edom. ¿Qué significa? Precisamente cuando vemos que existen personas que tienen alegría cuando ven que el pueblo del Eterno fracasa, cae, sufre. Entonces se sienten felices o ayudan a que los seguidores del Todopoderoso caigan. Entonces vimos también que eso ocurrió en el tiempo del holocausto nazi sobre los judíos, ¿no? Había mucha gente que estaban contenta al ver a los judíos morir sin misericordia. En el pasado también, mucha gente estaba feliz de que alguien torturara a judíos, apresara a judíos, matara a judíos. Había un odio hacia el pueblo judío. Y adivinen de qué pueblo generalmente salía ese odio. Increíblemente del pueblo cristiano, tanto católicos como protestantes. Salían un odio hacia el pueblo hebreo, al pueblo judío, porque se les llegó la información, la falsa información, de que ese pueblo judío fue el que mató a Yeshua. Y Yeshua tuvo que morir por su pueblo pecador. Murió por su pueblo, para traerles la verdad a su pueblo. Y el apóstol Pedro había dicho que todas estas cosas aconteció porque ustedes eran ignorantes. Pero Él les ha dado la gracia hoy para abrirles su entendimiento. Ellos dijeron, estamos dolidos, ¿qué haremos? Porque Pedro les acusó, ustedes entregaron al santo. Pero en ese momento mismo, Pedro les dio la restauración, la esperanza. Toda persona, judío o lo que sea, que aceptaba la palabra, aceptaba las enseñanzas de Yeshua, aceptaba también todas las bendiciones que Yeshua le había dado. Pero igual siguió la tradición, la religiosidad, como se había incorporado, se había mezclado con la fe hebrea. Las culturas tradicionales griegas o romanas se habían mezclado, habían creado otro tipo de creencia, de adoración. Entonces se habían ido en contra de la fe hebrea, del Shabbat, de las fiestas, de las actividades que el Todopoderoso establecía, de las profecías, y habían establecido reglas y normas fuera del contexto y pensamiento judío hebreo. Y se convirtieron en sus perseguidores y odiadores. Y a eso se le llamó espíritu de Edom. Porque por alguna razón, Edom siempre tenía esa rivalidad, o Esaú, con su hermano. Tal vez por envidia, ¿no? Ahora miren lo que dice acá, un poco de historia sobre Edom y los idumeos. La presencia asiria resultó beneficiosa para Edom, tanto económica como políticamente, según sugieren las excavaciones. Al parecer, durante esta época, cuando los edomitas se organizan como estado centralizado por primera vez. O sea, estaba hablando de cuando los sirios primera vez conquistan a los israelitas, a los del norte, y también atemorizan a los del sur. ¿Se acuerdan que los asirios, ¿no?, habían arrasado con el norte y también casi prácticamente invadió toda Judá, solamente dejó Jerusalén, de aquel acontecimiento milagroso que ocurre en tiempo de Isaías, donde se dice que un ángel mató a muchos asirios? En ese tiempo ya los edomitas se empezaron a establecer como pueblo. Dice acá,
Los siglos octavo, ¿no? Y sexto, antes del Mesías, son una época de apogeo y poder, momento en el que el reino alcanza su mayor extensión. Estamos hablando del reino de Edom. También, según las inscripciones egipcias, los Aduma en ocasiones extendieron sus posesiones hasta la frontera de Egipto. Después nos va a mostrar Calé el mapa de Idumea, ¿no? De Edom. Si tiene, yo le envié, ¿no? Para poder saber cómo ellos se iban extendiendo. Tras la conquista babilónica de Judea, los edomitas se asentaron cada vez más al norte, desplazados por los nabateos, al sur, que tomaron el control de buena parte del antiguo reino de Edom. O sea, detrás de ellos venían otro imperio que se llamaba los nabateos, entonces ellos iban subiendo más hacia Judá, aprovechando la invasión babilónica a Judá, ellos iban apoderándose de este territorio. Que ya les leí lo que Abdías había escrito y parte de la historia también. Y llegaron a su capital en Petra. Excavaciones más recientes, dice acá, muestran que el proceso de asentamiento edomita en las partes del sur del reino de Judá y partes del Negev hasta Timna ya había comenzado antes de la destrucción del reino por Nabucodonosor II, en el 587 y 586. Penetración pacífica y por medios militares, aprovechando el ya debilitado estado de Judá. O sea, habla que ya cuando Babilonia venía conquistando la tierra, los idumeos se iban aprovechando, robando territorio, entrando aparentemente pacíficamente, hasta que finalmente se apodera casi de todo. Una vez expulsados de su territorio, los judíos, ¿no? Los edomitas se establecieron durante el periodo persa en un área que comprende las colinas del sur de Judea hasta el área del norte de Beerseba. Prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron derrotados, y miren lo que dice acá, por Judas Macabeo en el 163 y Juan Hircano. O sea, cuando vienen los persas, ellos son acomodados en cierto territorio fronterizo con Judá y ahí se establecen como nación. Hasta que Judas Macabeo, saben ustedes, la época de los helenistas griegos, viene y pelea con ellos y los derrota. ¿Y qué hace? Este último los obligó a adoptar las costumbres y religión de los judíos. Acá algo interesante, el error de Judas Macabeo, no, para mí no. Él, ya que conquista a los edomitas, que en ese tiempo ya se llamaban idumeos, ya eran idumeos, les obliga a hacerse judíos, les obliga a ser parte del pueblo, y ellos aceptan, pero más tarde, cuando Israel es tomada por los romanos, ellos hacen pacto con los romanos, alianza con los romanos, y los romanos le dan el poder a los idumeos, o sea, a los edomitas. O sea, los edomitas que antes eran enemigos de Judá, ahora se convierten en sus gobernantes, y ahí salen los descendientes de Herodes. Herodes era idumeo, sus hijos, sus descendientes eran todos idumeos. Entonces los propios idumeos vienen y toman el poder y hacen terribles cosas con los judíos. Recuerden que una de las cosas que hizo el rey Herodes fue matar a Juan el Bautista, quería matar a Jesús, mató a varios apóstoles, varios de la línea de Herodes, de la descendencia de Herodes, Idumea, hicieron cosas terribles con los descendientes, con los israelitas verdaderos. Tras las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea, que pasó a estar gobernada por la dinastía idumea de los herodianos. Según Flavio Josefo, unos 20.000 idumeos tomaron partido junto a los celotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después del Mesías. Esta es una de las últimas menciones históricas de los idumeos como pueblo. ¿Qué pasó? Los idumeos también en la conquista contra Roma, contra Jerusalén, dice acá según Josefo que se unen a los romanos, pero ahí después no aparece más datos. Lo que ocurrió fue después que cuando los romanos derrotan a los judíos, los idumeos una vez más se le unen. Los idumeos se le unen a los romanos y se hacen parte de los romanos y ahora forman inclusive, se nombran militares romanos, jefes romanos y se hacen romanos puros.
Y de ahí se dice que los idumeos van y se mezclan con los romanos, y los romanos son la nueva descendencia idumea, llamada esta vez rumano. Y qué misterioso, ¿no? Qué raro, o sea, no, nada es raro en la Biblia, que justamente la religión romana, que después llamaría católica, utiliza uno de sus colores simbólicos, que es el rojo. Sus cardenales se visten de rojo, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que es el color que se le da a Edom, rojo. Entonces de ahí salen los nuevos perseguidores del pueblo hebreo. Datos arqueológicos. El pueblo aparece bajo una forma griega de su antiguo nombre como Idumeas o Idumeas y en su nuevo territorio. Se le llamó Idumea o Idumea, término que se usó en los periodos helenístico y romano, también mencionados en el Nuevo Testamento durante los siglos II antes del Mesías. Los edomitas fueron convertidos por la fuerza al judaísmo por los asmoneos y fueron incorporados a la nación judía. Entonces, para entender un poco del valor que tiene ahora esta profecía que está mencionando el trito de Isaías, probablemente ya en los últimos tiempos de las escrituras hebreas, ¿no? Probablemente ya entrando en la decadencia persa e inicios de gobiernos helenísticos, ya acercándonos a los momentos proféticos. Esa es mi perspectiva. Bueno, vamos al versículo 2. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Todos son palabras simbólicas, ¿no? No hay que entender algo como detallado, sino como palabras simbólicas. Y dice, se responde el mismo: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este ser poderoso está diciendo, ¿saben por qué está manchado mi ropa? Porque vine a esa ciudad que es la entrada, ahora mismo es la entrada al territorio de Israel, y acabé con los enemigos de Israel. Eso se está diciendo proféticamente. Ahora, ¿esto se cumplió? Se cumplió, porque los persas sacan a los idumeos de su territorio y los establecen en un lugar. Después vienen los griegos, también los acomodan en otro lugar. Y finalmente después los macabeos los derrota y los convierte en seguidores del judaísmo, ¿no? Entonces vemos que la Biblia ya estaba hablando de que este pueblo iba a ser derrotado. Claro, después ocurren cosas, traiciones como siempre, y finalmente cuando caería nuevamente este aglomerado de pueblos contra el pueblo hebreo, y ya probablemente en los tiempos finales. Nota 3. Teníamos la nota 2, ¿no? No, versículo 3, ¿no? He pisado yo solo, es nota 3 ya. Isaías 63:3 dice, estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Acá está hablando el Todopoderoso que está viniendo a traer justicia al pueblo hebreo. Se nota que ya después de hablar de la restauración de Jerusalén, ahora viene alguien que trae justicia. Y estos textos fueron claves para la revelación en el libro de Apocalipsis, en Idgalud, ¿no? Miren lo que sale en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, luego otro ángel, de acuerdo a la visión que recibe el apóstol Juan, ¿no?, lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿Cuándo fue que el Todopoderoso empieza a hablar en juicio contra Edom y contra Bosra? Cuando Babilonia tenía que caer. Porque Babilonia fue el pueblo que derrotó a los judíos, a los israelitas, a los judíos en Jerusalén, y después permitió que los edomitas arrasen con Jerusalén. Fueron apoyados ellos por los edomitas. Entonces acá la Biblia, proféticamente para los tiempos finales,
nos está diciendo que antes que venga el juicio contra Bosra, contra Edom, va a caer Babilonia. Babilonia en tiempos del trito Isaías, del deutero Isaías, cayó. Y detrás de ellos vinieron la caída para Bosra y para Edom. Pero proféticamente viene un tiempo final donde el espíritu de Edom, el espíritu idumeo, también va a caer. Y el Eterno va a venir y va a acabar con todo aquello que hayan tenido este espíritu opositor a la voluntad del Padre. Es lo que nosotros podemos entender de acuerdo a la profecía de Apocalipsis. No sé si me están captando, ¿no? Bueno, Apocalipsis 14:20 dice, las uvas fueron pisadas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre, de unos 300 kilómetros de largo, que llegaba hasta los frenos de un caballo. Entonces, vamos a mirar el mapa con Caleb. ¿Dónde fue que el Todopoderoso hizo juicio contra los idumeos? Ustedes ven ahí el mapa total de Israel, ¿no? Tenemos varios reinos. El reino que está abajo, el reino de Edom, ahí está en inglés, ¿no? Kingdom of Edom. Así, ¿no? Bueno, ese es el reino de Edom. Ahí al lado está la estrellita, en la ciudad de Bosra, ¿no? Sí, ahí está esa ciudad. Y si ustedes ven arriba, ya está Beerseba. Y más arriba está Jerusalén. Abajo está, ahí se ven los nabateos, ¿no? Arriba tenemos el reino de Israel y el reino del sur. Entonces, volvamos a Edom. Vamos a mirar. Fíjense dónde está Bosra. Allí, de ese lugar, va a entrar, de acuerdo a la profecía, el ejército que va a venir a restaurar Jerusalén. Porque, de acuerdo a las profecías, naciones, de acuerdo a las profecías, se iban a reunir para entrar a conquistar Jerusalén. Entonces el Todopoderoso desde ahí se entraba para conquistar a la tierra, a Jerusalén, ¿no? El Todopoderoso habla que Él va a venir, ¿no? Y va a traer juicio contra los enemigos del Eterno, contra los enemigos del Todopoderoso, y va a entrar en Bosra, en Edom. Y bueno, al entrar, ¿qué va a hacer? Va a pelear con los enemigos y sale ahí como una forma de aplastar uvas. Porque generalmente cuando se aplastan las uvas, salen las manchas. Ustedes saben lo que es un lagar. No sé si quiere mostrar que lee esa foto del lagar. Ahí que le voy a mostrar cómo se hacía, qué era un lagar. Era un tipo, una piscina donde se ponían las uvas y venían unas personas y las empezaban a pisotear y tenía como un tubito o un canalcito para que el jugo pase a otra parte, ¿no? Y ahí se iba juntando para hacer el vino, ¿no? Ahí está el lagar. Ahí se van a ver en un momento que les va a mostrar el lagar. Entonces fíjense, allá están aplastando ellos, están aplastando las uvas y ahí está ese lugar, ese canalcito, y ahí se cae el lugar. Entonces, el Todopoderoso está comparando algo así, el juicio que va a traer sobre Bosra y Edom. O sea, que va a venir a ser una guerra, entonces una guerra que hay muerte, sangre, y está comparando eso, va a venir a traer juicio contra esos que se hicieron enemigos del Todopoderoso. Eso nosotros estamos viendo ahora en el libro de Isaías, el trito de Isaías, que probablemente ya estaba en un ambiente rodeado de gobierno persa. Desde lo lejano se escuchaban que los griegos estaban también avanzando. Un ambiente donde se veía que algún día iba a venir algo. Había injusticia en Jerusalén. Había también hombres que estaban haciendo adoraciones a otros dioses. Muchísimas cosas negativas había que en el corazón de estos profetas, de estos hombres de Dios, llegaba
tal vez que la voz del Eterno que le decía, yo voy a traer juicio y justicia para restaurar completamente a Jerusalén. Y esto es lo que vemos también en la revelación que sale en Apocalipsis, que va a ocurrir cuando el Mesías Yeshua venga. Aunque muchas personas ahora creen que antes de la gran tribulación o la gran batalla final va a haber un rapto, ¿no? Y que los hijos, los cristianos, se van a ir al rapto, y mientras acá nosotros, los que no creemos en el rapto, nos vamos a quedar a padecer y a sufrir. Pero bueno, esos son pensamientos que ahora no vamos a debatir. Dice entonces, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, ¿por qué? Porque esto va a ocurrir en Edom, en Bosra, no en Jerusalén. Este juicio. 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo, dice. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Elohim, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Entonces el libro de Apocalipsis menciona estos acontecimientos porque viene y lo extrae del libro de Isaías. Quiere decir que la revelación de Apocalipsis es una revelación de escritura. Por eso siempre cuando yo les hablo que los hombres recibían revelación, no significa que le hablaba simplemente una voz extraña y le decía, haz esto y haz aquello. Si ustedes quieren aceptar así, no hay problema. Pero la revelación verdadera es cuando vos estudias la escritura, cuando vos analizás la palabra y el Todopoderoso te muestra lo que quería el Padre decirte. De ahí es que vos te convertías en un hombre conforme al corazón del Dios. Y vivíase las cosas como al Padre le agrada. No salen cosas de tu cabeza. Bueno, sigamos avanzando porque estamos en versículos muy cortos todavía. Versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Día de la venganza porque va a cumplir la promesa que había hecho a sus profetas de traer juicio contra, no solamente contra esta nación. Recuerden que esta nación se va a convertir como un simbolismo en el futuro. El espíritu de Edom, el espíritu idumeo, el espíritu de ser enemigo y contrario de las promesas del pueblo hebreo. Entonces viene el día de la venganza y el año de mis redimidos, dice. Nota 4. Malaquías, alguien que escribió probablemente en la misma época del trito de Isaías o un poco antes, un poco después, pero más o menos teniendo ese contexto de tiempo. Miren lo que escribe en Malaquías 3:2. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Dice, la venida del Eterno. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Está hablando claramente de el tiempo en que va a venir el que va a traer juicio contra las naciones que se han ido en contra de la voluntad del Padre. El mismo tiempo, eso es lo que yo recalco, que tanto Malaquías, Trito e Isaías hablan de un mismo tiempo. Versículo 5, miré y no había quien ayudara, miré y me maravillé, que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en la tierra su sangre. Son palabras ya simbólicas de juicio. Vamos a la nota 5. En la Nueva Traducción Viviente dice, estaba asombrado de ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Bueno, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál es la razón por la cual el Todopoderoso va a traer juicio contra estas naciones que se fueron en contra de su pueblo? Porque ninguna otra persona, ningún otro pueblo se reaccionaba, dice esta profecía. Claro, desde la perspectiva tradicional cristiana, nosotros siempre ponemos que está hablando acá de Yeshua que viene en un caballo blanco y trae juicio. Yeshua fue elegido por el Todopoderoso para ser el encargado de ejecutar la voluntad del Padre. ¿Por qué Dios le llamaba, el Eterno le llamaba a David un hombre conforme a mi corazón? ¿Saben por qué? Porque David hacía lo que el Padre quería que haga, ¿no?
David encontró la voluntad del Padre, encontró el deseo del Padre y lo ejecutaba. ¿Quién tuvo ese corazón? De acuerdo a la creencia hebrea, nuestro Maestro, Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach. Por eso nosotros creemos que este personaje que habla acá, que se autodenomina, que es el Eterno, se personifica en Yeshua. No que Yeshua sea el Eterno. Y a uno no le gusta escuchar esta cosa, pero es la realidad. Lo que sí es que Yeshua es quien ejecuta esta hazaña y estas tareas de parte del Eterno. Porque el Eterno no viene acá a poner su pie. El Eterno pone su pie a través de su ungido. Dice, bueno, entonces, y con mi vara hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Bueno, ahora el versículo 7 habla de lo que el pueblo pide al Eterno. Ya una vez que saben que va a venir juicio, saben que va a venir la ira al Eterno, se va a descargar contra sus enemigos, también el Todopoderoso manifiesta, o sea, los escritores de Isaías manifiesta el corazón del pueblo. ¿Y el pueblo cómo está? El corazón del pueblo, cómo se siente, cómo ha tomado toda esta situación. Y aquí vemos unos textos más o menos que parecen unos salmos, ¿no? Inclusive hay muchos de acá que están comparados con salmos. Fíjense, bondad del Eterno hacia Israel. De las misericordias del Eterno haré memoria. De las alabanzas del Eterno conforme a todo lo que el Eterno nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Entonces va a recordar todas las misericordias que el Eterno le ha dado. Dice el versículo 7. Hablaré del amor inagotable del Eterno. Alabaré al Eterno por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Y estos son como salmos, como canciones, como alabanzas. Y justamente quiero leer este Salmos 25:6. Recuerda, oh Señor, oh Eterno, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglo. Salmo 86:5. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Y también el apóstol Pablo habla de semejante misericordia al Padre, diciendo en Efesios 2:14, pero Elohim es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Entonces, esto es lo que empieza a expresar esta parte de la escritura de Isaías, de el amor y la misericordia que el Todopoderoso tiene hacia su pueblo y de cómo su pueblo le clama. Versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Acá me pareció raro aquí esta versión de que los hijos de Dios no mienten. Pero miren cómo dice en la traducción, en la nueva traducción viviente, nota 8. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. O sea que el Eterno habla de este pueblo que una vez que vio mi misericordia, mi amor, mi salvación, la restauración de Jerusalén, ellos ya no tendrán el corazón de traicionarme. Y por eso yo voy a ser su Salvador. Sí está hablando. Éxodo 6:7 dice, te tomaré como pueblo mío y será tu Elohim. Entonces sabrás que yo soy el Eterno tu Elohim, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Eterno. ¿Por qué puse estos textos aquí? Porque nosotros podemos entender que los escritores de Isaías, Deutero Isaías, y los que serían los de Trito Isaías, usaban la Torá para expresarse. Porque los textos que ellos hablan están en la Torá. Un pueblo elegido, un pueblo escogido, un pueblo bendecido, un pueblo restaurado. Un pueblo que ha alcanzado la misericordia. Un pueblo que puede volver a recordar las hazañas que el
Todopoderoso ha hecho con ellos, puede ser considerado pueblo salvo. Entonces por eso puse estos textos que estaban aquí en Éxodo. Sigamos, nota 9. Perdón, versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó en su amor. Y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces este texto está recordando toda la misericordia que hizo el Padre en el pasado. Y que cuando ellos estaban angustiados, el Eterno también estaba angustiado. Fíjense la nota 9. Cuando ellos sufrían, él también sufrió. Y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Y Éxodo 23:20 dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el valle y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Hermano, el trito Isaías está usando la Torá para poder referirse al mensaje de esperanza para su pueblo. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quiénes fueron rebeldes? Los que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Nota 10. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Y acá hay una cosa interesante. ¿Cómo dice? Entristecieron. Y acá en la versión, en la mentalidad cristiana tradicional se diría entristecieron al Santo Espíritu. Pero la Escritura dice entristecieron a su Santo Espíritu. De su parte. O sea, de su esencia, no de su objeto. Acá estoy yo y acá está mi espíritu, no. El espíritu es su esencia. ¿Qué significa espíritu? Lo que él transmite, lo que él da. Por causa de que se rebelaron estos israelitas, el Todopoderoso, su mensaje, su esencia, se entristeció. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Y se está hablando de los israelitas cuando salieron de Egipto. Miren este Salmo 78:40. Oh, muchas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Fíjense que aquí ya cambia, en vez de decir espíritu, dice entristecieron su corazón. Entonces, ¿será que corazón también es otro ser? Acá está el ser espíritu, está el ser corazón. Son cuatro, ya no sería más cuatro, no serían más tres, sino cuatro. Padre, Hijo, Espíritu y corazón. 4 seres. No. Cuando habla de corazón, habla de espíritu, habla de la esencia del Padre y lo que Él transmite. Hechos 7:51. Pueblo, eso decía Esteban, ¿no? Cuando estaba debatiendo con los fariseos. Sobre el pueblo israelita en el pasado. Pueblo terco ustedes son, paganos, de corazón sordo. A la verdad resistirán para siempre. Y miren, al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Y fíjense que aquí uno me diría, mira, pastor, ahí dice, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Ahí está claramente que está hablando de una tercera persona. ¿Cómo te quedó el ojo? Por eso vamos a entrar ahora, después de Isaías, en el libro de Hechos. Una de las cosas raras en el libro de Hechos es que aparece mucho esta interpretación del Espíritu Santo como una persona, como un ser. Entonces, ¿cómo yo puedo corroborar un libro nuevo? O sea, nuevo en el sentido de que ¿quién estaba antes? Lógicamente que los libros antiguos estaban antes, Isaías, Éxodo, estaban antes. Entonces, ¿cómo yo puedo corroborar de que lo que está saliendo en un libro como el Nuevo Testamento es veraz y es fiable yendo al Antiguo Testamento? Es igual que si alguien me viene y me trae un título de propiedad del año 2020 y me dice, esta es mi casa, yo tengo acá el título y el título del año 2020, entonces, ¿qué puedo hacer? Pero si yo saco un título más antiguo del año 2010 o 2000, entonces cuando vayamos ante un juez, el juez ¿cuál va a considerar? ¿El nuevo título
o el antiguo título. Lógico, el antiguo título, porque esa es una prueba de que esto antes no era así. De que esto que salió acá puede ser que haya tenido algún cambio. Entonces, de la misma forma también, el libro de Hechos tuvo muchas variantes, muchas. Yo estoy hablando ya de Hechos sin todavía empezar el libro de Hechos. Pero es importante entender entonces, fíjate, o sea, que ese pueblo terco dice. Acá ustedes saben que Esteban está hablando del Antiguo Testamento. Y nosotros ya vimos lo que para el Antiguo Testamento era enojar al Espíritu. Pueblo terco, ustedes son paganos, de corazón y sordo a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? O sea, nosotros entendemos entonces, resistirán para siempre al mensaje que viene del Eterno, al corazón del Eterno, a la idea del Eterno. A eso es lo que ellos van a resistir. Eso es lo que hicieron sus antepasados, dice, y ustedes también. Esteban le está recriminando esa terquedad. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces, no entristezcáis al Espíritu, dice, no, en otra versión. Una vez más, se refiere que no quebrantemos la voluntad del Padre a través de su escritura, su enseñanza, sus líderes. Eso es lo que está hablando. Bueno, eso para entender esto del versículo 10. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó, al final de todo, se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces, aparte el Padre se acordó antes de pelear con ellos, y eso hay en un salmo también, que yo liberé a este pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, el Eterno le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo porque son rebeldes? Entonces Moisés se presenta y le hace recordar, tú liberaste a este pueblo, tú lo sacaste de Egipto. Los pueblos van a decir, ¿cómo puede ser que no le puedo guiar este supuesto Dios? Así van a decir los pueblos, ¿no? Entonces por eso el Todopoderoso les perdonaba. Moisés intercedía, el Padre los perdonaba y les daba otra oportunidad. Y se acordaba de toda la misericordia que ha tenido con ellos. A lo largo de la historia, dice la Biblia. Nota 11. Nueva traducción viviente dice, entonces recordaron los días del antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? Y hay textos que hablan que cuando el Padre no podía, cuando Moisés no podía guiar a todo el pueblo, el Padre le recomienda que elija unos varones y que en esos varones, en esos líderes, el Todopoderoso iba a poner su espíritu, dice. Iba a poner su espíritu. ¿Y qué significa poner su espíritu? Le iba a dar el mismo entendimiento que le había dado a Moisés para que puedan guiar al pueblo. Entonces los israelitas están diciendo dónde está eso que nos guiaba antes, ahora, ¿no? En el momento del juicio. Es una forma de expresión, ¿no? El que los guió por las diestras de Moisés, con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose a sí mismo hombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Yahweh los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y finalmente el versículo 15 dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se ha estrechado. Son textos que está hablando sobre el hombre que busca que el Eterno siga teniendo de él misericordia. Yo puedo entender que esto ya el relator, el escritor, está hablando como a modo personal, ¿no? A modo de que ayúdanos, Señor, muéstranos tu voluntad. Nota 15. Dice la Nueva Traducción Viviente, Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar, donde están
la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? Sí, se siente, el escritor se está sintiendo como un momento difícil y le está pidiendo recordar aquellos tiempos. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Eterno, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Porque, oh Eterno, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo te poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Entonces son expresiones ya probablemente del escritor que está pidiendo que el Todopoderoso tenga misericordia y le dé una ayuda. Nota 15. Algunas veces parece como si nunca te hubiéramos pertenecido. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Dice. O sea, él está hablando de eso, mirando la situación. Yo estoy siempre enfocando sobre el trito de Isaías, ¿no? Siempre quiero enfocar desde ese punto. El escritor está enfocando en la situación que están viendo, que está sintiendo, en el momento que están viviendo. No sabemos si probablemente era tiempo ya de la caída de los persas, invasiones griegas, invasiones idumeas, muchos acontecimientos ya conflictivos que si uno empieza a estudiar la historia del pueblo hebreo, se va a dar cuenta de lo que ocurrió en ese tiempo. Salmo 74:1 dice así: Oh Elohim, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste, como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Este salmo es un salmo que habla sobre la situación que aconteció con Israel, probablemente cuando fueron destruidos por los babilonios, y ahora también cuando están siendo oprimidos por el sistema que está gobernando ahí. Por más que ellos fueron liberados por los persas, todavía, ustedes si leen Nehemías y Esdras, todavía tenían enemigos que estaban a su alrededor. Y entre ellos habían edomitas. Bueno, hermanos, nos queda el 64, que es una continuación. No vamos a continuar porque está acá dividido, entonces vamos a dividir también nosotros. Y el 65 y el 66, que habla acerca de esa gente que a pesar de estar en la tierra, vive en rebeldía. Hay personas que consideran que este estilo de vida es el mismo estilo de vida que va a ocurrir en los tiempos finales, o en los tiempos donde ya venga el juicio final para la humanidad. Pero eso vamos a aprender después. Inclusive habla acá acerca de brujerías que se van a practicar en Jerusalén, o de mi perspectiva, que se practicaban. Porque el profeta siempre habla de lo que está aconteciendo en su momento y cómo esto le muestra una idea hacia lo que viene en el futuro. Amén. Bueno, gracias al Todopoderoso. Hoy hasta aquí vamos a compartir. La próxima semana continuamos el 64 y nos queda 65 y 66 y terminamos el libro de Isaías. Así que siga pendiente. Bueno, shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.